La mayoría de los inversores minoristas pierden dinero en bolsa, entre otras razones, por no saber analizar el mercado. El análisis técnico es una herramienta poderosa que te ayuda a visualizar hacia dónde puede dirigirse el precio. En este video analizaremos técnicamente los gráficos de los activos financieros. Mi nombre es Edmundo Bazán. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video si crees que le puede servir a alguien más. Comenzamos. Ok, comenzamos el análisis de las divisas más relevantes del mundo. Vamos a comenzar. Antes de entrar con el análisis, comenzaremos recordando el patrón por el que se rige nuestra operativa, que es el patrón que más se repite. Recordemos que primeramente debemos encontrar un tramo principal. En este caso vamos a ejemplificarlo con un tramo alcista, seguido por un tramo secundario llamado retroceso, que en este caso será un tramo bajista. Dicho tramo bajista debe de llegar al menos a la zona del 38.2% de Fibonacci. Vemos aquí. Este precio debe estar llegando por lo menos al 38.2% de Fibonacci. Debe estar entre el 38 y el 61.8% de Fibonacci. Obviamente también pasa por el 50%, y una vez que tengamos esas dos condiciones dadas, lo que haremos a continuación es buscar el patrón del primer formato de entrada. El primer formato de entrada sería buscar en el historial reciente una zona que haya funcionado de soporte o de resistencia. Por ejemplo, si el precio vino e hizo esto, ok, pues aquí podríamos identificar que esta zona sería una zona en la que el precio le suele costar trabajo perforar fácilmente, ya que vimos cómo el precio llegó a la zona, fue rechazado. Cuando perforó la zona, el precio se sintió atraído de nuevo hacia la misma zona y fue rechazado nuevamente, ahora a la baja. Posterior a eso, vemos cómo el precio estuvo visitando la misma zona constantemente y constantemente fue rechazado. Por ese motivo es que aquí abriríamos la primera operación, o bueno, esta sería la primera oportunidad para abrir operación. Ok, si por alguna razón, ya sea porque para ti consideras que este tipo de entrada es muy agresiva, muy arriesgada, con mucha incertidumbre, etcétera, o simplemente porque no estuviste presente en el gráfico frente a la computadora cuando se presentó esta oportunidad y no la tomaste por cualquiera que haya sido la razón, bueno, entonces viene la siguiente forma de entrada, el formato número 2. ¿Ok? La segunda oportunidad sería cuando el precio haya dejado en el último máximo. ¿Ok? Último máximo. Lo identificamos, y cuando el precio perfore este último máximo, aquí estaríamos, y bueno, el precio cierre por encima de ese último máximo, aquí estaríamos en presencia de la oportunidad, de la segunda oportunidad de entrada, que sería con el formato número 2. Este es un poco más conservador, pero ok, si en el momento en el que tú abres el gráfico detectas que perforó el último máximo del retroceso, que por lo menos llegó al 38.2% de Fibonacci, bueno, pues es un momento de entrar por stop loss por debajo de este mínimo o por debajo del mínimo que originó el impulso alcista. Ok, y por último, si por cualquier razón, ya sea porque tampoco este tipo de entrada te convence o porque no estuviste presente al momento de que se dio esta oportunidad, bueno, pues tienes todavía una tercera opción, una tercera oportunidad para entrar al mercado, y es cuando el precio, una vez que perforó el último máximo que dejó el retroceso, bueno, pues el precio regresa a lo que se dice coloquialmente como testear
¿ok? Es un término muy de Spanglish, anglosajón, anglicismo creo que se llaman. Bueno, pues cuando el precio viene a testear la zona del máximo, o puede ser que llegue hasta la zona, puede ser que la perfore, puede ser que no llegue a tocar la zona. Simplemente cuando tú veas que el precio tiene un pequeño descanso en el que va a reposar, ya sea sobre el nivel, por debajo del nivel o cercano al nivel anterior, bueno, pues en ese momento se estaría configurando la oportunidad número 3 de entrar, ¿no?, en el formato número 3. Este formato de entrada suele ser un formato ya muy avanzado en el que se requiere mucha paciencia, se requiere de que estuviste ya observando el precio desde que inició el gráfico, probablemente viste cómo inició su retroceso, viste cómo llegó por lo menos al 38.2% de Fibonacci, probablemente lo pasó, llegó al 50%, a veces incluso puede llegar al 61.8%, que es un retroceso muy profundo. Viste cómo se formaron esos máximos y mínimos cada vez más bajos en el retroceso, que podríamos decir que es como una semitendencia, ¿no? Entonces fuiste tan paciente como para ver todo ese proceso y aún así ver cómo el precio se perforaba, el precio llegaba a esta zona, que era una zona de interés. Viste cómo el precio perforó el último máximo que dejó y finalmente fuiste capaz de guardar de tener esa paciencia de esperar que el precio tuviera un descanso, un pullback, un throwback, y en ese momento abrir la operación. De verdad no es fácil, esto no es fácil, no se requiere de verdad muchísima paciencia, temple, porque la verdad, al menos a mí me sucede mucho que yo desde que se presenta la oportunidad 1, yo ya quisiera entrar. De hecho, muchas veces tomo esas oportunidades porque, como yo creo que le ha de pasar a todo el mundo, pues no tengo tiempo de estar todo el día pegado a la pantalla para ver en qué momento el precio me da la oportunidad. Si cuando yo estoy analizando los gráficos y estoy en ese momento del día que uso para abrir operaciones, pues si en ese momento se me presenta la oportunidad, yo la tomo. Pero bueno, habrá quien tal vez si quisiera o si prefiera guardar esa operación para cuando dé un formato del tipo número 3. Ok, pues bueno, el formato de entrada, el patrón que más se repite en la forma bajista sería la siguiente. El precio se busca un tramo principal, en este caso bajista. También se busca un tramo contrario, en este caso alcista, en el que se le va a llamar igualmente un retroceso. El retroceso debe llegar al menos de la misma forma, al menos al 38.2% de Fibonacci. Y una vez que el precio haga eso, entonces ya reunidas esas tres condiciones. La primera es un tramo principal, la segunda es un tramo secundario y la tercera que ese tramo secundario al menos llegue al 38.2% de Fibonacci para poder ser llamado retroceso. Entonces, una vez que pasa eso, buscamos en el historial cercano inmediato hacia el lado izquierdo y tenemos que buscar algo similar a esto, ¿no? Algo que nos indique que aquí el precio tiende a ser rechazado, y entonces cuando el precio llegue a esa zona
se nos presentaría el formato de entrada número 1, la primera oportunidad de entrada. La segunda oportunidad de entrada es vigilando el último mínimo que haya dejado el precio, el último mínimo, y esperar a que el precio perfore esa zona, y aquí se estaría presentando la segunda oportunidad y sería el formato número 2 de entrada. Y por último, una vez que el precio haya perforado la zona del último mínimo, bueno, pues la entrada de los pacientes, de la gente paciente, bueno, sería el formato número 3, esperando a que haga en este caso se le llama pullback, cuando el rompimiento es alcista, como en este caso, y el descanso es bajista, se le llama throwback, y cuando el rompimiento es bajista y el descanso es alcista, se le llama pullback, perdón. Ya me confundí. Entonces, bueno, cuando el descanso es así, bajista, y la perforación es alcista y el descanso es bajista, se le llama throwback. ¿Ok? Throwback. Y cuando la perforación es bajista y el descanso es alcista, se le llama pullback. Pullback. Ok, bueno, y aquí se estaría presentando el formato número 3. Ok, la oportunidad número 3. A veces da más de una oportunidad en el formato 3, a veces solo da una y a veces no da ninguna. Entonces, por eso es que le llamo la entrada de los pacientes, porque si alguien está siendo tan paciente como para detectar esta zona, ver cómo se forma el impulso principal, ver cómo forma su retroceso, ver cómo va dejando mínimos y máximos cada vez más altos en este caso, ¿no? Ver cómo perfora el último mínimo y todavía esperar a que el precio te regale un pullback. Si al final no lo hace, no, Dios, o sea, de verdad me ha pasado que estoy esperando la oportunidad, estoy, como luego me gusta decir, estoy venadeando al precio y no sucede. Entonces, de verdad me quiero arrancar los pelos. Pero bueno, este es el formato que más se repite. Ojalá que le puedan sacar mucho provecho. Ahora vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a irnos al análisis de las divisas más relevantes del mundo. Vamos a comenzar con el dólar australiano contra el dólar americano. Vemos que este activo presenta una tendencia bajista en gráfico de una hora. Vemos cómo tuvo este tramo a la baja, tuvo el retroceso a la zona aproximada de 38.2% y tal vez más allá. Tal vez llegó a la zona del 50. Lo que pasa es que yo, por cuestiones operativas, he quitado la zona del 50%, solo he dejado la zona que está en el 38.2 y en el 61.8%. Pero bueno, es la zona aproximada del 50%, y una vez que perfora el mínimo que dejó el tramo principal después de su retroceso, bueno, activó este objetivo hacia esta zona, mismo objetivo que habría sido cumplido en este momento. Posterior a eso vemos cómo formó esta directriz bajista principal, misma que ha sido hasta ahora respetada por el precio. Veremos qué sucede más adelante, ya que las opciones aquí serían: la primera opción sería que el precio visite la zona de esta resistencia que anteriormente funcionó como un soporte y después como resistencia. Bueno, la primera opción sería que el precio visite la zona de la resistencia y sea rechazado para continuar su tramo bajista. La segunda opción el segundo escenario pudiera ser que el precio, una vez que visitó la zona
de esta resistencia que anteriormente fue soporte. Bueno, nuevamente el precio se ha rechazado, pero que en esta zona de aquí, se me fue muy chueco, bueno, pero en esta zona de ahí, el precio logre hacer una especie de rango lateralizado, ¿ok? Hasta que eventualmente rompa por encima o por debajo, ¿ok? Y por último, bueno, el último escenario que pudiera darse es el escenario en el que el precio perfora tanto el antes soporte, ahora resistencia, que perfore la zona de lo que antes era un soporte y ahora es resistencia, perfore también la directriz bajista principal y forme aquí, haga lo que llamábamos anteriormente el pullback, el testeo a la zona antes mencionada, y a partir de ahí confirme con una perforación del último máximo, confirme un cambio de tendencia para por lo menos llegar a esta zona de aquí, que es la zona en la que el precio antes solía ser rechazado. Ok, es probable que si se encuentra en este escenario, bueno, el precio se encuentre, bueno, se sienta o el precio sea atraído hacia esta zona. Ok, vamos a ver qué sucede más adelante, entonces, y lo estaríamos comentando la próxima semana. Vamos ahora con el euro contra el dólar americano. Este activo nuevamente en gráfico de una hora presenta una tendencia bajista. Vemos que el precio formó este impulso bajista, tramo a la baja, retroceso a la zona aproximada del 50% de Fibonacci. Está entre el 38.2 nuevamente y el 50% de Fibonacci. Vemos que cuando perfora el último mínimo dejado por el precio, activó un objetivo que estaría cumpliendo en esta zona de aquí. Vemos cómo tiene el tramo principal, el retroceso cuando perfora la zona del último mínimo. Bueno, pues el precio llega al objetivo que estaba activado por esa perforación y bueno, cumplió su objetivo. Vemos también que en el proceso formó este canal bajista, al menos dos toques. Vean como al menos dos toques por la parte inferior. Vean cómo tiene 1, 2, 3, 4, 5 toques por la parte inferior y al menos dos toques por la parte superior. Vean cómo está aquí también. 1, 2, 3, 4, aunque no llegó exactamente, pero se acercó mucho a la zona. 5 también, aunque también en esta ocasión no fue exactamente en la zona. Lo perforó incluso, pero bueno, tenemos que aprender a detectar figuras chartistas que no son exactamente como las vemos en el libro, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que en la vida real las figuras chartistas no siempre están exactamente en el mismo precio. Los toques no son en el mismo precio siempre, son zonas. Lo que debemos estar buscando son zonas, ¿ok? Bueno, pues una vez que formó este canal bajista, vemos cómo perfora la directriz inferior, activando un objetivo hacia esta zona, que es la zona del 1.06537, ¿ok? Es la zona del 1.06537. Veremos si lo cumple o lo anula. Este objetivo se estaría anulando si el precio perfora esta zona, la zona del último máximo, y si el precio perfora esa zona, confirmando la superación de dicha zona con un throwback y posterior una superación del último máximo, bueno, pues ya estaría más que confirmado que ese objetivo no va
a cumplirse y que por lo tanto estaría anulado. Veremos qué sucede más adelante, lo estaríamos comentando en la siguiente semana. Por lo pronto, los escenarios probables podrían ser que a partir del nivel en donde está, ya que anteriormente fue una zona, vean cómo aquí funcionó como zona de soporte y posterior fue una zona de resistencia. Vean cómo aquí el precio fue rechazado 1, 2, 3, 4 veces y ahorita se encuentra ligeramente siendo superado, pero pudiera ser el caso en el que de aquí el precio se desplome y bueno, vaya a cumplir el objetivo que está pendiente. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario podría ser que el precio llegue a la zona del máximo anterior y que de ahí el precio sea rechazado para comenzar un rango entre esa zona y la zona del último mínimo, y bueno, hasta que eventualmente perfore, ya sea por encima o por debajo, cualquiera de las dos zonas, ya sea la zona superior o la zona inferior. Y por último, el escenario que pudiera darse también pues es que el precio se dirija a la zona del último máximo y no solo la visite o la testee, sino que la perfore, confirmando dicha perforación con un pullback a la misma zona o cercana o perforándola un poco, y posteriormente que el precio supere el último máximo, confirmando la ruptura, y pudiera ser que el precio tenga la intención de llegar a la zona de este último, de este máximo anterior que en este momento se encontraba visitando. Ok, veremos qué sucede, lo comentamos la siguiente semana y por lo pronto estaríamos avanzando al siguiente activo. Vamos ahora con la libra contra el dólar americano en gráfico de 1 hora. Este activo presenta una tendencia un tanto lateralizada. Vamos al gráfico de 4 horas para tener un panorama más abierto. Vemos que el precio formó esta cuña alcista. Vemos cómo tiene al menos dos máximos de manera el posterior mayor que el anterior. Vean cómo este posterior es mayor que el anterior y este es mayor que su anterior, y al menos 2 mínimos en donde cada mínimo es mayor, el posterior es mayor que el anterior, formando lo que se aprecia aquí y dándole la apariencia de lo que le da su nombre a esta figura, que es una cuña. Entonces, teniendo por el lado superior una directriz y por el lado inferior teniendo otra directriz de manera alcista, tanto en la directriz superior como en la directriz inferior, pues ambas son directrices alcistas. Vemos que el precio perforó la directriz inferior, teniendo o activando este objetivo a esta zona, que el objetivo se encuentra aproximadamente en la zona del 1.24025, y veremos si lo cumple o lo anula. Vemos que el precio tiene esta zona como una zona de interés en diagonal a la baja,
Vean cómo el precio llega ahí y es rechazado. Se acerca de nuevo y es rechazado. Una tercera ocasión y es rechazado. Una cuarta ocasión y es rechazado. Entonces, cada vez que el precio se acerca a esta zona, hay probabilidades que se encuentre un rechazo. ¿Ok? Si el precio llega a aquí a este nivel en donde se encuentra su objetivo, bueno, pues entonces estaría cumpliéndolo. Pero si el precio supera la zona del último máximo, que es precisamente esta zona de aquí, si el precio supera esta zona que estoy apuntando aquí, bueno, pues entonces el objetivo estaría anulado. Veremos qué sucede más adelante, lo comentaremos en la siguiente semana. Nos vamos de nuevo al gráfico por hora, al gráfico horario. Y bueno, vemos que el precio en el último tramo formó este impulso bajista. Vamos a acercar, vamos a hacer zoom. Vemos como el precio tiene este tramo a la baja. Luego tiene el retroceso que por lo menos llegó aquí al 38.2% de Fibonacci. Y vemos que aquí el precio cumple con la primera de las condiciones que estábamos hablando en el patrón que más se repite, que es un primer tramo principal, la segunda que es un tramo secundario, y la tercera es que por lo menos ese tramo secundario llegue al 38.2% de Fibonacci. Entonces, una vez teniendo esas condiciones, lo que se tiene que hacer es buscar en el historial del lado izquierdo una zona en la que el precio fuera visiblemente rechazado, una zona en la que al precio le costara trabajo perforar la primera. Y bueno, en este momento pudiera ser la configuración justo al tocar este nivel, pudiera haber sido la confirmación del formato de entrada número 1. Después, si el precio, si tomamos esto como un último mínimo, bueno, el precio pudo haber configurado la entrada número 2 o con el formato 2 al perforar esta zona, y al formato número 3 yo creo que podríamos atribuirle este movimiento, que es un claro pullback a la zona. Vemos que incluso se pasa un poco de la zona, pero bueno, aquí pudiera ser la configuración de una entrada de tipo 3. Ok, no estoy sugiriendo nada, simplemente estoy comentando que aquí se está configurando una posibilidad para entrar en formato 3. Ok, bueno, vemos que el precio se encuentra ahí en este impulso bajista. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, a partir de este momento, el escenario posible número 1 sería que desde aquí, debido a que es una zona en la que el precio anteriormente ha sido rechazado, bueno, vemos como aquí fue rechazado, aquí fue rechazado, aquí se acercó y fue rechazado, aquí también se acercó y fue rechazado. Aquí lo perfora, pero vuelve a testear el nivel y desde ahí es rechazado a la baja, pero no por mucho tiempo. Aquí vemos cómo lo perfora un poco, pero vuelve a ser rechazado. Igual aquí, igual aquí lo perfora, pero también no por mucho tiempo, inmediatamente se recupera. Vemos luego, a esto se le llama zona de soporte. Y ahora vemos lo opuesto, cuando el precio
definitivamente ya perfora la zona, la ve superada y viene a testear el nivel, y aquí testea el nivel y es rechazado, aquí se acerca al nivel, es rechazado, aquí nuevamente rechazado y nuevamente está siendo, aquí aún no lo rechaza, pero no ha perforado de primera instancia el nivel. Entonces es por eso que el primer escenario pudiera ser que desde aquí se vea rechazado el precio para por lo menos visitar la zona del último máximo, y de aquí pudieran surgir ya otras opciones que pudieran ser ya la perforación, la pérdida de este nivel para activar otro objetivo bajista, ahora por este impulso bajista, y probablemente también el precio se dirija a cumplir el objetivo bajista que tiene por la cuña que habíamos comentado previamente. La otra opción es que el precio a partir de aquí lo que haga es, bueno, pues el precio sea rechazado. Una vez que sea rechazado, bueno, pues lateralizarse en esta zona de aquí hasta que eventualmente pues perfore cualquiera de los dos lados, ya sea el lado superior o el lado inferior. Y por último, el escenario que pudiera ser también es que el precio, pues bueno, perfore nuevamente la zona, tenga esta zona, ¿no? Tenga lo que conocemos como pullback y confirme el rompimiento de la misma, de la zona, cuando supere el máximo, el último máximo, para verse atraído hacia esta zona del máximo anterior. Y bueno, a partir de ahí podríamos estar viendo nuevos escenarios. Veremos qué sucede más adelante y lo estaríamos comentando la siguiente semana. Vamos ahora con el dólar neozelandés contra el dólar americano. Bien, este activo presenta una tendencia bajista. Vemos que marca su directriz bajista principal. Vemos previo a todo esto, vemos que el precio venía de una tendencia alcista y sin embargo el precio perforó la directriz bajista principal. Vemos después que formó esta directriz bajista y la cual está siendo en estos momentos perforada. Veremos si se confirma la perforación. ¿Cómo la confirmaría? Bueno, pues con un pullback y posterior a eso perforando la zona del último máximo, y así estaría confirmado que la tendencia al menos en esta configuración ya no sería una tendencia bajista. Ok, veremos qué sucede. Por lo pronto vamos a comentar que estamos aquí viendo el impulso bajista, tramo principal, retroceso al menos a la zona del 38.2% de Fibonacci, cuando el precio después de su retroceso perfora la directriz, el último mínimo, activa un objetivo que ya cumplió en esta zona, objetivo cumplido en esta zona por el impulso bajista. Vemos también que se lateralizó en este tramo, a partir de este momento se lateraliza un poco y bueno, pues también apreciamos cómo se observa este intento de impulso bajista. Sin embargo, al perforar más allá del 61.8% de Fibonacci, bueno, este impulso bajista se da por anulado, ¿ok? Vemos cómo está visitando la zona del último máximo y bueno, a partir de aquí podríamos encontrarnos también tres escenarios. Uno es que el precio tenga un pullback a esta zona y se lateralice, ya sea entre esta zona y aquí y esta zona, o entre la zona inferior que estamos marcando y esta zona superior. Pudiera ser cualquiera de las dos zonas, ¿ok? El segundo escenario es que a partir de donde se encuentra actualmente, ya que es una zona en la que anteriormente funcionó como resistencia, vemos como aquí el precio en esta zona de aquí
precio fue rechazado, aquí se acercó y fue rechazado, se acercó y fue rechazado, aquí perforó por un momento y fue rechazado, volvió a un intento o un conato de perforación y fue rechazado, y aquí nuevamente, aunque no ha sido del todo rechazado, pues no ha podido perforar de primera instancia dicho nivel. Entonces vamos a ver qué sucede, porque el escenario que pudiéramos estar presenciando más adelante es que a partir de aquí el precio se dirija a perforar esta zona y visitar la zona del último mínimo, y probablemente ahí estaríamos viendo ya sea un rechazo o que el precio perfore finalmente esta zona, para lo cual estaría activando un objetivo, ya que estaríamos ante la presencia de un doble techo activado. Vean como aquí estarían al menos dos máximos, que aquí se configuraría por lo menos un triple techo por la zona, pero bueno, vamos a dejarlo en un doble techo, dos máximos en la misma zona y un mínimo entre los máximos, que al perforar los mínimos activaría un objetivo del tamaño de la distancia entre el mínimo y los máximos, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante. El último escenario que estaría por tal vez presentándose es igual en este nivel, que el precio termine de perforar este nivel para posteriormente tener un pullback y confirmar la perforación del nivel superando el último máximo y visitando la zona de los mínimos anteriores. Bueno, que ahora funcionaría como una resistencia, porque antes funcionaba como soporte, obedeciendo la regla del soporte presente, resistencia futura. Ok, bueno, pues vamos ahora con el siguiente activo. Vamos ahora con el dólar canadiense contra el dólar americano, y este activo presenta una tendencia en este último tramo, tendencia alcista. Sí es verdad que vemos que el precio se encontraba, viene de una tendencia bajista, aunque ya el precio está perforando las directrices, tanto la secundaria como la principal. Vemos como ya aquí perforó la directriz principal y se encuentra en estos momentos en un pullback hacia esa directriz. Vamos a ver más adelante qué sucede. Vemos que en el retroceso de este impulso o de esta tendencia bajista, formó este impulso alcista, tramo al alza, retroceso al menos al 38,2% de Fibonacci, y al perforar el máximo activó un objetivo hacia esta zona que fue objetivo cumplido. Y vemos también que durante el proceso estuvo formando lo que sería lo que conocemos como un canal alcista, al menos dos mínimos de manera ascendente y al menos dos máximos de manera igualmente ascendente. Vemos también que este canal tiene en la zona de máximos tres toques, y vemos cómo se forma esta directriz alcista en ambos lados, del lado superior y del lado inferior, de manera perpendicular. Vemos también que el precio perforó la directriz inferior, activando así un objetivo que se encuentra pendiente hacia esta zona, una zona aproximadamente en 1.3288. Ahí es el objetivo que se encuentra pendiente, y bueno, el precio estaría cumpliendo el objetivo si llega hasta esa zona mencionada antes de perforar la zona del último máximo con su confirmación de pullback y perforar nuevamente el máximo que dejó. Ok, y bueno, si el precio llega aquí antes de hacer esto, estaría cumpliendo el objetivo. Si el precio, por el contrario, perfora, como ya lo comentábamos, perfora la zona del último máximo y vuelve a hacer un pullback o un throwback
y de nuevo supera esta zona del último máximo, bueno, pues estaría confirmando que el precio no va a cumplir con su objetivo y por lo tanto estaríamos dando por anulado dicho objetivo. Por lo pronto, la verdad es que no podría aventurarme a predecir qué es lo que pudiera suceder en el futuro, ya que por un lado tiene este objetivo pendiente, un objetivo bajista, pero por otro lado el precio ha cumplido ya con un objetivo alcista, ha perforado ya dos directrices bajistas, incluso perforando la principal, y en estos momentos se encuentra en el pullback, que es un movimiento clásico en un cambio de tendencia. Entonces todo puede suceder que el precio de aquí venga, cumpla el objetivo y de aquí nuevamente se regrese para hacer ahora sí el cambio de tendencia. Puede ser que de aquí se vaya directo al cambio de tendencia, que continúe su cambio de tendencia. Todo puede suceder, ¿ok? Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede y lo estaríamos comentando en la siguiente semana. Por lo pronto los escenarios ya los comentamos. El 1 es que cumpla su objetivo que tiene aquí por este canal alcista. El 2 sería que visite la zona de mínimos y a partir de aquí se lateralice. Y el 3 sería que a partir de aquí termine confirmando el cambio de tendencia al superar el último máximo después de haber perforado la directriz bajista principal y después de haber tenido también el pullback hacia esta zona de últimos máximos y también zona de directriz. Entonces veremos qué es lo que sucede y lo comentaremos la siguiente semana. Vamos ahora con el siguiente activo, que es el dólar americano contra el franco suizo. Este activo presenta una tendencia en gráfico de 4 horas venía presentando una tendencia bajista, sin embargo está perforando en estos momentos la directriz bajista principal, ¿ok? Gráfico horario, vemos como en el retroceso este activo formó este impulso alcista, tramo al alza, retroceso al menos al 38,2% de Fibonacci. Al superar la zona del máximo, activó un objetivo hacia esa zona que ya cumplió, objetivo cumplido por este impulso alcista, ¿ok? Este objetivo ya fue cumplido y ahora el precio, vemos también que en el proceso formó el canal alcista al menos 2 mínimos de manera ascendente y al menos 2 máximos igualmente de manera ascendente. Vemos cómo el precio perfora la directriz inferior y al perforar esa directriz inferior activó un objetivo hacia esa zona que está pendiente, ya que el precio, aunque actualmente ya se encuentra perforando la zona del último máximo, que sería la zona de anulación. Bueno, pues también es cierto que el precio no ha dado una confirmación. La confirmación, recordemos que es perforar claramente, hacer un pullback como lo está haciendo, como ya lo hizo, pero en la perforación del último máximo la verdad es que no ha sido contundente, no ha sido claro, ¿no? Entonces yo por lo mismo no considero que este objetivo esté anulado. Sí es cierto que ya corre mucho riesgo, pero para mi percepción este objetivo todavía no ha sido anulado. Escenarios, pues que de aquí el precio vaya y cumpla con este objetivo que está pendiente hacia esta zona. Vean cómo tiene el objetivo pendiente. Otro escenario pudiera ser que el precio no llegue hasta el cumplimiento, se quede cerca visitando la zona de estos últimos mínimos y de aquí
se lateralice y finalmente pudiera ser que el precio tenga el siguiente comportamiento, que es visitar esta zona a manera de pullback, visitando la zona de la directriz bajista principal y de la zona de los máximos anteriores, para que posteriormente perfore esta zona de mínimos y sea la confirmación de la que les estaba hablando para pues cambiar la psicología de bajista a alcista. ¿Ok? Veremos qué sucede más adelante, lo estaríamos comentando en la siguiente semana. Bueno, pues vamos ahora por último con el dólar americano contra el yen japonés. Este activo presentaba, es verdad, una tendencia bajista. Vemos como ya el precio perforó la directriz bajista principal. Vemos como aquí estaba dando ya las señales de que estaba preparándose para un cambio de tendencia. Vemos que perfora, vemos que una vez que perfora tiene este pullback del que estábamos hablando hace un momento. Vemos como este pullback, aquí es un claro ejemplo de un pullback que no llega exactamente a la zona que se esperaba, que era esta zona. Entonces, bueno, pero pues sigue siendo un pullback. A partir de aquí se disparó y vemos como formando este impulso alcista, tramo al alza, retroceso al menos a la zona del 38.2% de Fibonacci y perforando la zona del máximo anterior, activó este objetivo hasta esta zona, que ya cumplió objetivo cumplido en esta zona de aquí por el impulso alcista. Ok, el impulso alcista activó este objetivo que ya fue cumplido. Ok, bueno, vemos también que en este activo el precio durante este trayecto formó también lo que es un canal alcista, al menos dos mínimos de manera ascendente y al menos dos máximos igualmente de manera ascendente. Al perforar la directriz inferior, activó un objetivo hacia esta zona, objetivo que está peligrando en estos momentos, ya que el precio aquí sí que está teniendo está dando señales muy claras de que va a terminar va a terminar por anular este objetivo, porque vean, el precio activa el objetivo en esta zona. Posterior a eso, lo que hace es que es rechazado de esta zona con mucha fuerza. Y no solo es rechazado de esta zona con mucha fuerza, sino que al llegar a esta otra zona, que era una zona de resistencia y que se suponía que en esta zona pues le iba a costar mucho trabajo pasar, ya que en dos ocasiones anteriores le había costado trabajo. Bueno, pues sí, es rechazado, no perfora, es verdad que no perfora la primera, pero es rechazado solo para formar ¿qué? Vean, formar este impulso alcista. Entonces este precio lo que está haciendo, bueno, este activo lo que está haciendo en este momento, como percibo la situación, como la estoy apreciando en estos momentos, bueno, el precio, esa resistencia solo le sirvió para tomar impulso, literal. Está formando este impulso alcista, que su retroceso llegó al 38.2% de Fibonacci, lo que hace que este impulso y su retroceso sean muy válidos, y al perforar la zona del último máximo, pues activó un objetivo que se encuentra pendiente por ese impulso alcista, objetivo hacia esta zona, y yo creo que lo más probable es que lo termine cumpliendo, porque sí está perforando con mucha claridad esta zona de últimos máximos. Bueno, los escenarios que se pudieran apreciar, bueno, antes de eso, el objetivo está aproximadamente en el precio 150.24. Ok, ese es el objetivo aproximado.
Bien, pues los escenarios probables pudieran ser que el precio, el primer escenario, pues sería que de aquí el precio se desplome para llegar al cumplimiento de su objetivo por el canal alcista. Poco probable, pero bueno, pues es un escenario posible. El otro escenario es que de aquí se desplome hasta esta zona de mínimos anteriores, ahí o acá, cualquiera de las dos, y que en cualquiera de los escenarios signifique que el precio se lateralice hasta que finalmente rompa por alguno de los lados. Y por último, el escenario que yo es por el que más me decanto, bueno, pues sería un pullback a esta zona y desde aquí llegar a cumplir el objetivo que está pendiente hacia la zona del 150.24 que habíamos comentado. Entonces, bueno, veremos qué sucede más adelante y pues veremos, lo comentaremos la siguiente semana. Vean, formó este canal alcista, formó este impulso alcista, lo activó y cumplió su objetivo. Y bueno, nuevamente acá forma este impulso alcista, lo activa y veremos si cumple el objetivo. Bueno, antes de irnos quisiera compartir con ustedes una operación, ya que bueno, les había comentado que les iba a estar compartiendo las operaciones que hiciera este año. Bueno, pues voy a compartirles esta operación que fue en el euro contra el dólar americano. En esta operación se cerró el día, pues el 5 de febrero se cerró. Y bueno, tuvo una comisión de 16 centavos, un swap a favor de 0.61. Si quieres saber qué es el swap, bueno, pues toma el curso que estoy impartiendo en línea. Y bueno, se cerró con una ganancia de $35.52. Ok, esta operación, la verdad es que bueno, no recomiendo que hagas esto. Yo la verdad es que lo hice y estuvo mal. El precio, vean, el precio tiene este tramo a la baja, después es el tramo principal, ¿no? Después tiene el tramo alcista, que es por lo menos a la zona del 38.2% de Fibonacci. Y el precio posteriormente, bueno, llega incluso al 50%, pero bueno, menciono mucho el 38.2% de Fibonacci porque es el mínimo, es lo mínimo que el precio te debe dar. Pero la realidad es que el parámetro es entre el 38.2% y el 61.8%, ¿ok? 38.2% y el 61.8%, ¿ok? Cualquier zona entre esos dos niveles estaría considerándose como un retroceso saludable y válido para ya considerar como con buen potencial un impulso, ya sea alcista o bajista. Bien, pues seguimos. Después de que el precio visita la zona que lo vuelve válido para hacer un impulso saludable, pues el precio se desploma, supera la zona del último mínimo y activa este objetivo hasta esta zona de aquí por el impulso bajista. Entonces yo, como no había estado pendiente de este activo o no había estado presente en esta operativa o en este movimiento del precio, bueno, pues cuando llegué ya era demasiado tarde, llegué y el precio ya estaba por aquí. Y aquí, pues, sin obedecer ningún tipo de reglas del sistema, pues abrí la operación y bueno, pues resultó operación positiva. Nos dejó una ganancia de $35.50 aproximadamente, ya lo comentábamos al inicio. Pero bueno, pudo haber sido una mucho mayor ganancia si yo hubiera estado pendiente y hubiera
abierto la operación aquí en el formato número 1 o cuando fuera perforado este último aquí en este último mínimo hubiera podido, o acá cuando hiciera este pullback que hizo y desde aquí vean todo lo que hubiera ganado. Entonces hubiera ganado más. Estuvo mal porque no respeté las reglas de la operación, de las reglas de la estrategia, pero pues es lo que les comentaba. A veces son cosas que están mal, pero se hacen. Si lo quieres hacer está bien. Si prefieres respetar las reglas de la estrategia, estaría mejor. Pero bueno, si lo haces, bueno, tienes que estar consciente de que tienes mayor probabilidad de tener una pérdida, ¿no? Cuando no obedeces las reglas de una estrategia. Yo en un ejercicio de honestidad y de para ser claro, para ser transparente, estoy compartiendo una operación y estoy reconociendo que estuvo mal ejecutada, aunque el resultado haya sido bueno. Una operación mal ejecutada, esa es la realidad, porque como ya lo he dicho en otros videos, pues aunque la oportunidad de inversión parezca ser única, no lo es. Este patrón se va a presentar una y otra y otra y otra y otra y muchas veces más, porque es el patrón que más se repite. Entonces no va a dejar de presentarse la oportunidad, y no van a dejar de presentarse estos patrones. Y yo tuve que, pues ya después de casi 12 años en este tema, pues yo ya debería de aprender a dominar los impulsos. Sin embargo, a veces pues no sé si me perjudica la experiencia o la impaciencia. No sé qué es lo que me motiva muchas veces a brincarme mis propias reglas, pero bueno, pues mi obligación es compartirte, decirte lo que debería hacer, aunque muchas veces, bueno, pues yo mismo no obedezco las reglas, pero te recomiendo que las obedezcas, ¿ok? Pues bueno, eso era todo lo que quería compartir en el tema de las operaciones. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Edmundo Bazán. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video si crees que le puede servir a alguien más. Nos vemos en el siguiente análisis.